ya migraron y nuevamente estas que están migrando aquí van a empezar a migrar a otras áreas. Va a tener otro periodo menstrual y va a migrar esas células a otras áreas. Entonces, una de las teorías indica por menstruación retrógrada, ¿ya? Esta es la teoría más utilizada, la que mayor porcentaje, mayor credibilidad tiene de la menstruación retrógrada. Otra de las teorías que indica que la transformación de las células de la primera etapa del desarrollo, es decir, embrionario, por efecto hormonal estrogénico, va a empezar a crecer en implantes endometriales durante la pubertad. Es decir, ¿qué significa eso? Que en las primeras etapas del desarrollo, ¿se acuerdan? En la cavidad uterina, donde se está creciendo la formación, donde las mujeres tenemos la distribución de los óvulos de forma adecuada, normal, también se produce en la etapa del desarrollo de las mujercitas en la etapa embrionaria, este crecimiento de endometrio en la cavidad uterina. Y en esta etapa de desarrollo puede que hayan migrado estas células a otras áreas. Y por efecto estrogénico en la primera menstruación, también estos focos van a empezar a crecer ya desde esta etapa de la cavidad uterina, y en el periodo menstrual van a sangrar. Entonces, esa es otra de las teorías que indica implantación desde estas células desde las primeras etapas del desarrollo de forma embrionaria. Poco utilizada, no muy creída, pero también han identificado una de las teorías. Otra de las teorías que significa, indica que el sistema inmunológico no va a reconocer a las células endometriales, es decir, las glándulas y el estroma, como extrañas, porque ¿qué pasa en el sistema inmunológico? Algo que está creciendo fuera de lo normal, lo identifica, y el sistema inmunológico, ¿qué trata de hacer? Trata de eliminar, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunológico no va a reconocer a estas células, esta migración de estas células, como anormales. Entonces, no las va a desechar. Por lo tanto, va a permitir este crecimiento fuera de la cavidad uterina. También identifican una de estas teorías que va a permitir el crecimiento por efecto estrogénico. Es decir, el sistema inmunológico no lo va a eliminar, lo va a reconocer como normal, por lo tanto van a empezar a crecer estas glándulas endometriales fuera de la cavidad uterina. Las células endometriales pueden ser transportadas a otras partes del cuerpo mediante los vasos sanguíneos, es decir, por vía sanguínea, arterial o venosa, y en poca cantidad linfática, más hablan de la vía sanguínea, que el útero está irrigado, tiene irrigación a través de las arterias de las venas, está bastante irrigado el útero, también está irrigado la cavidad uterina, y estas células de las glándulas estromales, de las glándulas y el estroma de la cavidad uterina, van a empezar a migrar a través del torrente sanguíneo y se van a empezar a anidar en otras partes del cuerpo uterino, fuera de la cavidad uterina. Eso indica la otra teoría, que van a migrar a través de los vasos sanguíneos y se van a anidar en otras partes del cuerpo, es decir, vejiga, intestino, propiamente el útero, fuera de la cavidad uterina van a migrar. Entonces, otra de las teorías que indica que estas van a migrar a través del flujo sanguíneo. Y una de las teorías, que es de efecto mecánico, indica que los implantes de tejido endometrial pueden migrar después de una cirugía. ¿Qué significa? Que se ha realizado una cirugía a la paciente de la cavidad uterina, puede ser por una miomatosis de submucoso, y estamos abriendo el útero para sacar ese mioma submucoso de la cavidad uterina, y hemos abierto la parte interna del endometrio. ¿Submucoso dónde crece? Dentro del útero, ¿verdad? Subseroso, intramural, submucoso. Y al abrir el útero y sacar este mioma submucoso, que puede ser una de las causas, empiezan a migrar estas células de tejido del endometrio a partes del cuerpo durante un procedimiento quirúrgico. Eso también indica esta teoría mecánica, en realidad. Igual poco utilizada, ¿no? Pero dentro de estas teorías, la que más se utiliza es esta, la menstruación retrógrada, ¿ya? Algunos indican que esta menstruación retrógrada también va a estar predispuesto en aquellas pacientes en que son pacientes que durante la etapa menstrual, que está saliendo la menstruación, empiezan a utilizar tampones, utilizan los tampones vaginales, y al utilizar el tampón vaginal, la sangre se va a acumular dentro de la cavidad uterina, no va a producir este efecto de salida.
Por lo tanto, al acumularse dentro de la cavidad uterina, se va a empezar a acumular y va a empezar a salir a través de las trompitas y va a tener la migración por el uso de tampones. Otros también indican que durante el periodo menstrual hay pacientes que mantienen relaciones sexuales con su pareja durante la etapa menstrual. Y al producirse estas relaciones durante la etapa menstrual, las células, las glándulas pueden migrar, salir a través de las trompas, el tejido, mejor dicho, la menstruación, y estas migrar a través de la cavidad uterina y producir lo que son los implantes estromales fuera de la cavidad uterina. Por metaplasia, que es otra de las teorías mayores, que va a indicar metaplasia celómica. Sugiere que en el peritoneo parietal es pluripotente. ¿Qué significa eso? Que puede empezar a producir o a generar células similares a las glándulas estromales, es decir, a las glándulas del endometrio, por ser pluripotente. Por ser pluripotente en esta etapa del desarrollo de metaplasia, estas células se van a transformar y van a empezar a desarrollar tejido similar al endometrio, por lo tanto, por efecto estrogénico pueden menstruar. Lo mismo la teoría de inducción, restos embrionarios que se van a quedar restos de tejido de endometrio en la cavidad, y una teoría compuesta por todo, crecimiento anormal, metaplasia significa este crecimiento, es compuesto, este crecimiento que va a estar compuesto con todos, porque la metaplasia va a ser esta transformación de estas células que van a hacer que vayan a empezar a crecer en la parte externa de la cavidad uterina. ¿Listo? Entonces, varias teorías. Les repito, la más utilizada, la que más se cree es de la menstruación retrógrada. Gracias. Ya. Y dentro de esta también, una de estas teorías indica el síndrome de folículo roto no luteinizado. ¿Qué significa? Que este folículo que estaba creciendo acá, que tiene parte de desarrollo por efecto estrogénico, no se va a romper en su totalidad, va a llegar las células del tejido estromal, va a empezar a crecer. Como va a empezar a crecer dentro del ovario, va a empezar a crecer tejido estromal dentro del ovario y se va a producir lo que se conoce como tejido endometrial dentro del ovario, produciendo endometrioma. ¿Listo? Es lo que se conoce cuando el tejido del endometrio está creciendo en el ovario, igual va a menstruar. Macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a poder identificar? ¿Ya? Estos implantes de tejido endometrial lo vamos a ver así rojito persistente cuando va a estar en la etapa de menstruación. ¿Por qué? Porque va a estar sangrando. Pero si no está en la etapa de menstruación y se realiza lo que es la laparoscopía o laparotomía para poder identificar estos focos de endometriosis, puede que encontremos así, formación de vesículas, formación de unos quistes que se van a encontrar. Estos quistes pueden que sean así achocolatados, o estos quistes pueden que sean así blancos, ¿listo? Como formación de cicatrices también, que van a estar, esto que están viendo aquí es el útero, esto que están viendo aquí es el ovario. Entonces, como formación de cicatrices puede que encontremos, si no estamos en etapa menstrual específicamente. Entonces, vamos a encontrar estas vesículas así, como formación quísticas, rojas, algunas en forma de chocolatada, otras en forma de cicatrices y otras en formas blanquecinas, unos nódulos blanquecinos, que no van a estar específicamente en relación con el cuerpo uterino o formación con los quistes de ovario. Histológicamente, ¿cómo vamos a ver? Que van a tener glándulas, estroma, fibrosis, hemorragia, todo el tejido compuesto propio del endometrio. Y aquí está. Esta es una paciente que tiene focos de endometriosis. Estos focos de endometriosis durante el ciclo menstrual van a sangrar. Esa es una laparoscopía. Van a sangrar y se va a llenar la cavidad pélvica ¿de qué? De hemopélvico. ¿Listo? Es por eso que durante las ecografías, ¿será que el líquido libre en la cavidad es normal que encontremos? ¿Hasta cuánto es normal si es que es normal? 100, máximo 100 cc que se encuentre en la cavidad pélvica de líquido libre se considera normal siempre y cuando no produzca ningún tipo de sintomatología persistente, que no se da ningún tipo de analgesia. ¿Listo? Entonces, si se encuentra una paciente que se está haciendo un control, encontramos líquido libre de 50, 80 cc hasta 100 cc máximo,
150 cc, se considera dentro de la normalidad, porque ese se puede reabsorber siempre y cuando no produzca sintomatología persistente. No es lo mismo que encontremos 50 cc de líquido libre y la paciente esté con fiebre, calor, temperatura. ¿Por qué? Porque ese 50 puede que sea pus, ¿no? Es una enfermedad pélvica inflamatoria. Que encontremos 80, 100 cc si esta paciente esté revolcando de dolor por la causa del endoperitoneo produciendo irritación peritoneal. O que encontremos 150 cc de líquido libre, esta paciente no tenga nada, ninguna sintomatología, y se hace nuevamente un control y se puede reabsorber. ¿Ya? Entonces se puede encontrar, pero depende de la sintomatología que va a presentar las pacientes. Entonces, dentro de la clasificación, para hacer la clasificación propia de la endometriosis, ¿qué necesitamos ver? Hacer la laparotomía o la laparoscopía para poder dar la clasificación. Recuerden que no vamos a poder utilizar un método de diagnóstico como la ecografía, como la tomografía, la histeroscopía no nos va a servir para poder hacer un diagnóstico de endometriosis. Tenemos que visualizar estos focos de endometriosis a través de la laparotomía, abrir y explorar, o a través de la laparoscopia. ¿Ya? Entonces tenemos que visualizar estos focos de endometriosis para que nosotros podamos hacer un diagnóstico como tal. Esta de las lesiones blancas, acá se ve mejor. Aquí. Estas son las vesículas blancas, las rojas, las cicatrices, y estas que están viendo acá son cicatrices de los focos de endometriosis. ¿Listo? Aquí este es el ovario, este es el útero. ¿Ven aquí el uterito? Sí. Aquí está entrando en la parte anterior. Estos son los ovarios, este es otro ovario, este ovario está más grande que este ovario, ¿ven? Acá en este ovario tiene focos de endometriosis, focos de endometriosis, focos de endometriosis, entonces tiene múltiples focos de endometriosis. Entonces, la clasificación la vamos a realizar a través de la laparoscopía, abriendo y visualizando a estos pacientes la cantidad de focos de endometriosis que va a presentar. Por lo tanto, se clasifica en mínima, leve, moderada, intensa o grave. Etapa 1, mínima. Y según la cantidad de focos de endometriosis que van a presentar, se le da una puntuación. Y esta puntuación nos sirve ¿para qué? Para poder entrar en esta escala de clasificación que se va punteando. Simplemente se va punteando para poder identificar el grado de intensidad de la endometriosis que pueden desarrollar estas pacientes. ¿Ya? Entonces, esta clasificación ha sido producida por la Escuela de Ginecología y Obstetricia para poder dar la clasificación como tal de la endometriosis, donde se visualiza no solo la identificación de los focos, sino se hace la puntuación de la intensidad del dolor, la puntuación de sus ciclos menstruales para dar un porcentaje en realidad. Entonces, la clasificación mínima, que van a ser implantes aislados y sin adherencias, es decir, vamos a encontrar implantes de focos de endometriosis bien aisladitos. Puede que se encuentren en la parte anterior del útero, en la parte posterior, pero van a estar aislados, no va a producir estas adherencias entre los focos de endometriosis o entre la cavidad uterina como tal. Entonces, si son implantes aislados, no tienen adherencias, vamos a dar una puntuación de 1 a 5 puntos. ¿Listo? En la etapa 2, leve, que van a ser implantes superficiales menores de 5 centímetros, pero que pueden que estén adheridos o espaciados sobre la superficie del peritoneo o del ovario. Es decir, se van a encontrar focos de endometriosis, pero estos ya van a tener una superficie menor a 5 centímetros, no solo se van a encontrar aislados como el mínimo. Que puede donde que se encuentren en la superficie del peritoneo, puede que también se encuentren a nivel del ovario, y si se encuentran en esta etapa ya se las va a considerar como leve, es decir que van a tener una puntuación de 6 a 15 puntos. En la etapa 3, moderada, ¿qué indica? Que estos implantes van a ser múltiples, que yacen sobre la superficie, son invasivos, van a presentar adherencias peritubáricas o periováricas, es decir, alrededor de la trompa o alrededor del ovario. Produciendo estas adherencias, ya van a ser estos focos de más de 5 centímetros, van a ser extensos y van a estar así,
adheridos unos al otro. Estos ya se va a considerar como etapa 3 o moderada y van a tener una puntuación de ¿cuánto? De 16 a 40 puntos. Y por último, la etapa 4 o etapa intensa o grave. Estos múltiples focos ya no solo se van a encontrar alrededor de la cavidad uterina, van a tener grandes extensiones y migraciones externas. Pueden migrar ¿dónde? Vejiga, recto, intestinos, parte de los órganos internos propiamente como tal. Van a producir adherencias intrauterinas, no solo a nivel del útero, sino no solo a nivel de las trompas, sino a nivel de los ligamentos como tal. Y esta ya se la va a considerar como una etapa grave, intensa, por lo tanto considerándose de más de 40 puntos. ¿Listo? Entonces esta clasificación no la voy a hacer a través de la ecografía. Esta clasificación se la va a hacer a través de la laparotomía o la laparoscopia. ¿Ya? Muy bien, les decía, según a eso se da esta escala de clasificación. Esto se los he colocado para que puedan ver, para que puedan conocer, pero no van a hacer ningún tipo de clasificación ni estadificación. ¿Ya? Tampoco les voy a pedir que hagan el examen. Esto no van a dar la puntuación en el examen. Hay dolor, 3 puntos. Menstrua 3 días, no. Entonces solo es para que tengan conocimiento de esta tabla, nada más. Por lo tanto, ¿cómo podemos reconocer a la endometriosis? Dolores menstruales intensos, dismenorrea. ¿Listo? Estos dolores menstruales van a ser tan intensos. ¿Qué más va a tener la paciente? Aparte del dolor, puede que tengan dolores durante o posterior a la relación sexual, que se conoce como dispareunia. Algunas mujeres pueden presentar este sangrado anómalo, algunas no es común que presenten sangrado irregular fuera del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque estas glándulas van a ser estimuladas por efecto estrogénico durante el ciclo menstrual. Por lo tanto, no es normal que encontremos, o no es común, no es la regla que encontremos sangrados irregulares en las pacientes. Van a tener problemas reproductivos, las pacientes no se van a poder embarazar, no van a poder gestar por los focos de endometriosis que van a presentar. Y algunas mujeres con endometriosis pueden estar además asociadas a estos síntomas intensos, pero no va a depender del grado, el grado del dolor directo a la intensidad de la endometriosis. Estos síntomas asociados con el dolor van a estar asociados a pacientes que tienen dolor abdominal, dolor de espalda, dolor durante la defecación, dolor en algunas mujeres para que pueda presentarse la micción por los focos de endometriosis que se van a implantar. Clínica, dolor pélvico, intenso dolor de las pacientes que van a estar afectadas por las citoquinas, van a producir esterilizaciones, infiltración nerviosa, produciendo una dismenorrea, aumento del dolor, dismenorrea secundaria, dispareunia, dolor pélvico crónico. Y aquí en grande, incluso está con unos asteriscos, ¿qué se llama esto? Signos de admiración. Eso. No hay relación entre el dolor y la severidad. Esto no va a existir una relación directa. No significa que si la paciente está en etapa 4 sea más intenso el dolor. No. ¿Ya? Entonces no hay una relación entre la intensidad del dolor y la clasificación. La infertilidad que va a producir en estas pacientes van a tener esta incapacidad de ovular por efecto estrogénico. Como hay tantos poquitos de endometriosis, focos del estroma y de las glándulas fuera de la cavidad uterina, el efecto estrogénico va a hacer que estas pacientes no puedan gestar. O sea, va a inhibir la capacidad ovulatoria como tal. Va a interferir en el desarrollo del ovocito y la embriogénesis inicial. Por lo tanto, si es que llegan a gestar, estas pacientes pueden que tengan abortos espontáneos sin que se llegue a implantar incluso en la cavidad uterina. Reducción de la capacidad receptiva del endometrio. Hay tanto efecto estrogénico y focos del endometrio fuera de la cavidad uterina. Por lo tanto, este útero no va a estar tan bien preparado para recibir una gestación y se pueden producir estos abortos espontáneos. Pequeños, cuando están empezando a gestar. A veces ni se los ve. Se le identificó a la paciente, tiene beta-HCG positiva, creemos que está embarazada. En el momento que se está queriendo implantar a la cavidad uterina, no se implantó y se eliminó. Entonces no te va a producir como un aborto incompleto donde van a tener restos de la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque no se implantó. Entonces se van a producir estos abortos incipientes. Signos principalmente
¿Qué vamos a encontrar? Si se van a encontrar afectados en la etapa 3 o 4, principalmente donde van a tener adherencias, va a existir una nodularidad o un acortamiento en la movilidad de los paramétrios. ¿Por qué? Porque va a haber adherencias a este nivel, entonces este útero no va a ser tan móvil por normalidad. Puede que encontremos algunas masas palpables, pero ¿dónde? En el anexo. ¿Por qué? Porque si está creciendo el tejido del endometrio en el ovario, ¿qué va a producir? Que este ovario también menstrua. Si este ovario también va a empezar a menstruar, va a tener crecimiento del tejido del endometrio dentro del ovario, y es lo que se conoce como endometrioma. Y está aquí les vamos a mostrar. Aquí. En la inspección que vamos a encontrar en el examen vaginal podemos encontrar lo que es el cervix, que no vamos a encontrar una alteración a nivel propia del cervix. ¿Por qué? Porque este crecimiento es de menstruación retrógrada dentro de la cavidad uterina como tal. Al tacto bimanual no vamos a encontrar un útero agrandado, o sea, no vamos a tener un útero de mayor tamaño, pero sí va a ser un útero sensible, va a tener una hipersensibilidad por el dolor que va a presentar. No va a ser tan móvil si se va a encontrar en la etapa 3 o 4. ¿Por qué? Porque van a tener adherencias a nivel uterovárico, a nivel tubovárico o a nivel de los ligamentos. Van a empezar a formarse adherencias por la formación del tejido endometrial que va a tener. Por lo tanto, estos ligamentos uterosacros no se van a encontrar móviles y este útero no va a tener esta movilidad como tal. Puede que encontremos a nivel de los anexos formaciones quísticas anexiales por el tejido del endometrio que va a crecer a nivel del ovario. Dentro de las pruebas de laboratorio, se ha visto y se ha solicitado que el CA125 puede que se encuentre elevado en estas pacientes, pero que tiene una sensibilidad apenas de un 28%, pero sí su especificidad se va a encontrar elevada. Por lo tanto, no es tan sensible solo solicitar lo que es el CA125 para que nosotros podamos hacer el diagnóstico como tal de endometriosis. Y este CA125 se va a encontrar elevado y predisposición a la especificidad siempre y cuando estas pacientes estén con endometriosis elevadas, es decir, en etapas 3 o 4. Lo propio con las otras interleucinas, con el CA19-9 y las concentraciones elevadas del factor de necrosis tumoral, también son factores, como se cree que estas son de efecto metaplásico, es decir, fuera de la normalidad de células normales, puede que se encuentren elevadas, pero no nos va a servir para que nosotros podamos hacer un diagnóstico definitivo como tal. La ecografía, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para poder identificar estos focos de endometriosis a nivel del ovario, porque sí, el ovario se va a encontrar aumentado de tamaño, tabicado, y si no se encuentra líquido y vemos sangre, puede que sea diagnóstico de un quiste hemorrágico. Y si está tabicado y tiene focos de sangre dentro del ovario, lo más probable es que se trate de un endometrioma, que es esto. ¿Está? Este es el endometrioma, y si se abre el endometrioma vamos a encontrar ¿qué? Sangre, el tejido menstrual. Más ovarios, esto sí se va a poder identificar a través de la ecografía, pero los focos endometriales de la cavidad pélvica como tal no lo vamos a poder identificar. Gol estándar, que es la laparoscopía. La laparoscopía, la laparotomía es el diagnóstico que nosotros vamos a poder realizar para poder identificar que se trata de una endometriosis como tal. Hago mi diagnóstico, hago mi clasificación y hago el tratamiento con la laparotomía o la laparoscopía. Porque no solo voy a entrar para ver y me voy a salir. Voy a entrar, voy a visualizar, voy a dar la clasificación dependiendo del grado de endometriosis y por último voy a hacer el tratamiento quemando estos focos de endometriosis. ¿Listo? Las vesículas, las formaciones lesiones rojas, las lesiones enllamaradas, las que van a estar ya adheridas. Estas son las que van a estar con excrescencia glandular, estas que están viendo aquí. Estas son parte de la serie. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí estamos viendo igual focos de endometriosis. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos endometriosis a través de la laparoscopía? Pues quemar los focos de endometriosis. ¿Listo? Y si vemos un endometrioma, ¿será que lo voy a quemar? Extirpar. Tengo que extirpar, ¿verdad? Si veo un endometrioma tengo que extirpar. ¿Por qué? Porque está creciendo tejido del endometrio dentro del ovario.
Localizaciones más comunes, dependiendo del grado de migración, pero lo común es que encontremos que van a estar anidados alrededor del cuerpo uterino, es decir, vejiga y recto, y lo que corresponde al útero, ¿no? Ovarios, parte posterior del útero, parte anterior del útero, pero es común que encontremos en la vejiga y el recto. Anticoncepción, el tratamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer con estas pacientes? ¿Qué es mi etapa fundamental para que pueda empezar a hacer su tratamiento médico, su tratamiento conservador en estas pacientes? Tengo que inhibir la liberación de las gonadotropinas, por lo tanto tengo que reducir su flujo menstrual y tengo que estimular a la desigualización de los implantes uténicos, es decir, ya no tiene que haber solo este efecto estrogénico. Si trato esta parte de inhibir todo el periodo menstrual que duraba 6 días, 7 días, tengo que reducir estos flujos menstruales, va a aliviar solo un 20 o 25% el dolor de las pacientes, lo que significa que el tratamiento médico no va a anular en la totalidad el dolor de las pacientes, ¿sí? Pero sí va a hacer que se disminuya la etapa menstrual. Si disminuye la etapa menstrual, va a disminuir la cantidad de sangrado. Estos focos que tenía, estos implantes de focos que tenía fuera de la cavidad uterina, también va a disminuir la cantidad de sangrado, produciendo alivio en las pacientes, pero solo de un 20 o 25%. ¿Listo? ¿Qué vamos a utilizar? Si tiene endometriosis, si está efecto estrogénico, ¿qué le voy a dar? Progesterona. Entonces, progesterona es lo que debo darle de forma combinada para que puedan estas pacientes disminuir el crecimiento. Puedo utilizar acetato de medroxiprogesterona, que son las inyecciones trimestrales. Puedo utilizar dispositivos intrauterinos a base de levonorgestrel, que también es progesterona, parte de la progesterona micronizada. O puedo utilizar, ahora se está viendo de utilizar los anticonceptivos orales a base de progesterona diarias. ¿Listo? Entonces puedo utilizar progesterona para reducir esta etapa prolongada de exposición estrogénica. Dentro de los andrógenos está el danazol. ¿Para qué? Voy a suprimir ¿qué? La parte central, ¿no? La supresión, pues prácticamente del pico de la luteinización, es decir, en la mitad del ciclo, para crear un estado anovulatorio crónico. Si está en estado anovulatorio crónico, significa que esta paciente no va a ovular. Si no ovula, no va a tener este efecto de crecimiento estrogénico. Si no crece el estrógeno, esta paciente no va a menstruar. Por lo tanto, va a entrar en una anovulación crónica. Los agonistas de la GnRH, que es ya la parte central, la parte más central, más arriba, ¿no? Entonces voy a inhibir la liberación de la hormona liberadora de gonotropinas. Al inhibir la liberación de la hormona liberadora de gonotropinas, ¿qué voy a causar en estas pacientes? Que no se libere folículo estimulante luteinizante. Si no se libera folículo estimulante luteinizante, no va a liberar estrógeno. Si no se libera estrógeno, esta paciente no va a tener estímulo estrogénico. Por lo tanto, no va a tener crecimiento. Pero si estoy afectando a la parte central, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Voy a someterla. ¿En qué? No escucho. ¿En qué? Fuerte, fuerte. Ya les he dicho, aquí es donde se pueden equivocar entre el camino. ¿Qué va a pasar si estoy inhibiendo en la parte central? La estoy volviendo menopáusica a la paciente. Va a entrar en una etapa menopáusica, pseudomenopáusica en realidad, porque estoy haciendo una menopáusica médica. Estoy tratando para evitar que estos focos endometriales crezcan. La estoy volviendo menopáusica, afectando a la forma central, a la forma directa, con los agonistas de la GnRH, es decir, para inhibir la liberación de la parte central de la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Ya? Para el dolor voy a utilizar ¿qué? Antiespasmódicos, analgésicos para aliviar el dolor. ¿Ya? ¿Cuándo es lo más agudo que puede presentar estas pacientes? Cuando se va a producir, igual que en los quistes de ovario, esto se puede llegar a torcer. Los endometriomas, este tejido endométrico que va a crecer a nivel del ovario, como es tan grande, pueden torcer. Y esto sí también le va a producir un dolor intenso, agudo, y puede producirle una peritonitis aguda. ¿Por qué? Porque se torció, tiene sangre en el ovario, se rompe, empieza a sangrar y el ovario que está vascularizado. El ovario tiene abundante vascularización. Y si tiene abundante vascularización
del ovario y se rompe la parte interna para salir este endometriomate, este crecimiento del endometrio, este va a empezar a sangrar, no solo en la etapa menstrual o la vascularización del ovario. ¿Listo? Entonces sí, esto es una intervención quirúrgica inmediata para poder intervenir de forma directa y hacer una laparotomía o laparoscopía para poder cerrar pues prácticamente el foco del sangrado, que en este caso va a ser producto de la torsión del ovario. Y también tenemos que ver el estado de fertilidad de las pacientes. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de inhibir el efecto estrogénico, voy a inhibir el efecto de la ovulación. Si voy a inhibir el efecto de la ovulación, esta paciente no va a poder gestar. ¿Listo? Por eso es que tienen alto índice de infertilidad las pacientes con endometriosis. ¿Ok? Muy bien, y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta aquí? No. Nos podemos ir. Yes. Esto van a preguntar. Con tanta cosa da ganas de sacarse el útero de nada más. Chicos, para la próxima.